motor, ponemos otra tuerca en el mismo lugar. Y así podemos seguir ad infinitum. Nuestra tarea a lo largo de todo el día ha sido ajustar una tuerca. Hemos ajustado 400 tuercas porque 400 veces un motor se paró delante de nosotros. Eso es la línea de montaje. Es un invento, si no de Ford, por lo menos el primero que la aplicó en serio. Es una forma totalmente taylorista de encarar el trabajo y obviamente absolutamente deshumanizada. No existe vínculo alguno entre la persona y el objeto. Están disociados. Una persona que trabaja bajo esas condiciones nunca puede sentir orgullo del trabajo que realiza. Ahora vayamos al otro lado. Exactamente dentro de la misma cosa, pero con un contraejemplo absoluto. Soy el ingeniero de motores de Rover. Y voy a hacer motores, estoy a cargo de dirigir la construcción de motores para los autos de lujo, la línea lujosa de Rover, que es una línea lujosa en todo sentido. Pero dentro de los Rover hay más lujosos y menos lujosos. Si el Rover es lo suficientemente lujoso, yo como ingeniero superviso particularmente 1, 2, 3 motores nada más, porque se producen pocos Rover de ese tipo al año. Y habrá otros ingenieros que supervisan 1, 2, 3 motores, desde que empiezan a armarse hasta que están completamente instalados en el Rover en cuestión. Cuando están a punto de terminar el motor, le ponen por arriba el bloque del motor, un bloque de aluminio, un bloque hecho con fundición. Y en ese bloque está fundida la firma del ingeniero responsable de ese motor. O sea que es el caso absolutamente opuesto. Para el ingeniero de Rover, el motor es su vida, porque ese motor posiblemente siga en marcha cuando él ya esté muerto. Hay una asociación total y absoluta entre la obra y la persona. Y si hay una relación de esa naturaleza, lo más probable es que surja el concepto de orgullo. De hecho, cualquier buen trabajador que puede ser vinculado al objeto que produce, siente orgullo de lo que hizo. Yo estoy orgulloso de ser docente. Y entonces alguien podría preguntarme, ¿y vos sos un buen docente? Y yo contestaría, sí, soy un buen docente. Y me dirían, ¿te equivocás muy a menudo? No, la verdad que no, soy un buen docente. Y si ustedes les pregunto, ¿son buenos alumnos? Y de última hasta me mienten, me dicen, sí, somos buenos alumnos. Y ponen su mejor carita de buenos alumnos. Porque todos de alguna forma sentimos orgullo de lo que hacemos cuando estamos vinculados a esa acción. Lo mismo ocurre a nivel de código. Si yo estoy programando, yo, ¿entienden ese concepto de yo? Es el ego elevado a la enésima que está puesto para producir ese código, un programa. Con ese programa, nosotros, que tenemos una alta opinión de nosotros mismos, doblegamos a una máquina y le hacemos hacer lo que nosotros queremos. En ese momento nos sentimos creadores. Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho y podemos ir y mostrárselo a mamá. Mamá, mirá lo que hice. Estoy orgulloso de lo que hice. Y como estoy orgulloso de lo que hice, pienso que lo que hice está bien. Y si alguien me dice, ¿estás seguro? Le digo, sí, está bien. ¿Y cómo sabes que está bien? Y porque lo probé y anda. ¿Y eso está bien como concepto? Pues no. Porque cuando lo probé convencido que estaba bien, porque estoy convencido que soy bueno haciendo lo que hago. Y todas las pruebas fueron solamente destinadas a verificar que soy único en este planeta y hago las cosas bien. Es decir, cada uno prueba su código con un optimismo absoluto, convencido o queriendo convencerse que lo que estamos haciendo está bien. Ahora les voy a proponer un contraejemplo. Yo dije soy un buen profesor, pero
Santiago, que hoy nos acompaña desde temprano, te agradezco, me dice, yo no entendí ese tema. Y no lo entendió. Entonces resulta que cometí un error, porque si mi función es explicar algo y hay alguien que no lo entiende, de alguna forma lo expliqué mal. Es decir, acá empezamos a ver una cuestión importante. Para encontrar los errores hace falta una visión externa. Con la visión propia nuestra no alcanza. Y uno dice, ¿y estamos seguros que va a haber errores? Claro que estamos seguros que va a haber errores. Siempre va a haber errores. No se puede generar código sin errores, está en la naturaleza del código. Supongamos que Block es el programador perfecto, hace código sin errores. El código de él va a correr en mi compilador, que todo el mundo sabe que es imperfecto, porque yo soy un ser humano imperfecto. Entonces el código perfecto de él corre en mi compilador imperfecto y el resultado es un error. Así que no hay forma de poder garantizar que un sistema no tiene errores. De eso se trata la clase de hoy, de ver cómo podemos optimizar los mecanismos para poder poner al descubierto estos errores y corregirlos. Mecanismo que parece ser que pocos entienden, porque todas las aplicaciones que usamos están plagadas de errores. O sea que hay un estado de liviandad en el concepto de la prueba. Y si bien ahora se le paga a gente especialista, los llamados los analistas de calidad, parece ser que no alcanzan. No alcanza porque hay una falla conceptual en el momento de realizar la prueba, que es queremos probar que las cosas funcionan. ¿Un mate tan rico quién me lo dio? Valga un pollo por tanta gallina, ¿no? Ustedes notarán que estoy pasando a la posteridad violando los reglamentos. Esto es buenísimo. La clase va a ser maravillosa y después me rajan. Bueno, intentaremos que tal cosa no ocurra. Seremos discretos, Block, discretos. La idea es entonces encontrar mecanismos de prueba, que es la acción de detectar la existencia de un error, y luego de la depuración, que es la acción de localizar y corregir dicho error. Prueba. Lo otro es depuración. Bien. Sí, dime. Bien. La prueba es saber que algo falla. ¿Mm? Por ejemplo, yo voy manejando un auto y de golpe el auto me gira hacia la derecha y me choco contra un árbol. Entonces te digo, la dirección del auto anda mal. ¿Mm? Falló la prueba. Ahora me interesa saber qué componente, qué pieza fue la que estuvo mal. Entonces, la prueba es detectar que existe un error, la depuración es localizar el lugar preciso del mismo y efectuar la corrección correspondiente. Y nunca me pidas que repita porque yo no tengo un texto. Improviso. Bien. Ahora les voy a pedir que lean esto, porque leer del pizarrón me resulta tonto, pero se trata del típico problemita del triángulo. Tengo tres lados y tengo que determinar qué tipo de triángulo es. Los voy a dejar que reflexionen durante un par de minutos. Mientras tanto, voy a tomar mate y comer y disfrutar de la vida. ¿Estás pensando ya? No, no estás pensando, no tenés cara de estar pensando. No, no estás pensando, no me mientas. No estás... Si no van a pensar, pongan cara de pensar. Hay un libro muy lindo de José Ingeniero que se llama La simulación en la lucha por la vida, maravilloso.
tu mente en eso. Y si yo quisiera decir algo que no quede grabado, aprieto acá. Por ejemplo, esto no se está grabando. Bien. Porque si digo alguna barbaridad, quiero decirla no. Así que ahora enciendo. ¿Y? ¿La estamos? ¿La tenemos reclara? Bien. En realidad no importa lo que hayan pensado, porque le erraron. Veamos eso. ¿Eh? Vayan leyendo los ítems. Un caso de prueba que represente un triángulo escaleno válido. Por ejemplo, los números 1, 2 y 3 o 2, 5 y 10 parecen ser de un triángulo escaleno, pero no forman el concepto de triángulo. ¿Pensaron en eso? ¿Que la suma de cada lado tiene que ser mayor que el otro? No importa si lo pensaron o no pensaron. La idea es que cuando vamos a empezar a elegir casos de prueba, la cosa es complicada. Hay un 2. El caso de prueba que represente un triángulo equilatero vario, etcétera, etcétera. No voy a ir repitiéndolos, solamente se los pongo para que lo lean. Vamos por el 4, el 5, el 6, 7, y así podemos seguir. 8, 9, 10, 11, 12, y seguimos con la cantidad de cosas. Después lo leen, si quieren, esto lo van a tener disponible. La idea no es acá que aprendamos un curso acelerado de geometría, sino algo muy sencillo que es, cuando vamos a probar algo tan elemental, surgen un montón de cosas. Quiero que sepan que un programador bueno de estos 14, en las pruebas estándar andan 10. Se le ocurren 10 de estas 14 cosas. Y es un programador bueno. Y si encima le ponemos las cosas locas, por ejemplo, y esto es a modo de ejemplo, siendo esto una lista meramente descriptiva y no taxativa, se pueden seguir pensando un montón de cosas que habría que probar. El archivo no existe. ¿Por qué voy a creer que el archivo existe? Porque Juancito me dijo. ¿Por qué existiría el archivo? Y si en el momento de hacer la instalación de la aplicación el archivo en cuestión no fue grabado, y si el archivo existe pero está vacío, ¿qué va a hacer el sistema? Ups, como dicen ahora los pibes. Cuando yo leo en un sistema la palabra ups, los quiero matar a los programadores. ¿Cómo ups? Explícame qué está pasando sin confundirme y sin aterrorizarme. Los datos están ordenados en columnas o no en fila. El separador de datos es diferente, pusieron punto y coma en lugar de coma. Los valores decimales están expresados de otra forma. Los datos contienen letras u otros caracteres. Los datos contienen el carácter de control. ¿Qué pasa si un dato fue cargado con un line feed, un carrier return? Es decir, ¿qué pasa si una abuelita simpática hizo Alt 13 Enter? ¿Qué ocurre con el sistema ante una cosa así? Y podríamos seguir ad infinitum. Así que vamos a tener problemas en la prueba para empezar con los datos de entrada. Que habría que probarlos y que vimos en la parte de entrada cómo era este asunto de probar los datos de entrada. Pero la cuestión es que tenemos que terminar con nuestra credulidad. Porque los errores en los sistemas no se producen solamente por los datos de entradas, sino por los flujos internos de datos. Es decir,
cada una de esas flechitas rojas que implica el intercambio de datos entre componentes es una cosa a la cual le tenemos que efectuar pruebas, porque los datos van cambiando a medida que el sistema los utiliza. Ni siquiera podemos creer en los datos que están almacenados. ¿Por qué estarían bien los datos que están almacenados? Y uno podría decir, los datos que están almacenados están bien porque se tomaron todas y cada una de las precauciones necesarias para asegurar la calidad de los mismos. Y entonces nuestra base de datos carece de errores. Es un postulado interesante si no existieran los seres humanos. Y dentro de los seres humanos, los más complicados y propensos a meter la pata, que son los administradores de bases de datos. Porque ahora, por ejemplo, la señorita Caviglione me está mirando y es mi subordinada y es la administradora de base de datos. Y yo soy el jefe y soy un tipo malo, una de esas personas jodidas que existen sobre la tierra. Un tipo malo con cara de malo. Y le digo, haceme una gauchada. A todos los que empiezan con A, ponele mayúscula. Y ella no se va a sentar a hacer un sistema para transformar la base de datos de la forma que se lo dije, sino que va a abrir la base de datos. La va a agarrar con un administrador de base de datos. Si está trabajando en PHP, con el PHP MyAdmin. Va a agarrar la base de datos, la va a abrir y va a hacer algo, correr una consulta SQL, meter un contenido a pata. Y ese algo que ella va a hacer no está libre de errores. Podría equivocarse. Tendría que haberme dicho que no. Porque hay muchas órdenes que se reciben así, de un grito. Ponele pagado a Pérez. ¿Y por qué? Y porque Pérez es mi amigo y quiero que tenga pagado. Que no importa. Yo soy el dueño del sistema, soy el dueño del producto y soy el dueño de la empresa. ¿Cómo no me vas a hacer caso? Y entonces la persona que quiere cuidar su empleo me hace caso porque está frente a una persona de mayor poder irascible. Y porque es joven. Y porque los jóvenes no saben decir que no. Porque hay que plantarse frente al jefe y decirle no. Lo que vos me estás pidiendo está mal y va a hacer que el sistema fracase con el tiempo. Es más fácil hacerlo y cuando dentro de 2 años haya un problema, echarle la culpa al destino. Entonces tampoco podemos asegurar que los datos que ya están almacenados en el sistema estén correctos. Así que no alcanza con validar los datos cuando entran por la pantalla de entrada, sino que tengo que hacer un proceso de validación cuando leo de la base de datos. Y si no hago un proceso de validación, al menos tengo que tener controlado la naturaleza de los errores que se pueden producir. ¿Qué va a hacer el sistema si se encuentra un nulo en lugar de un 0? ¿Qué va a hacer el sistema si se encuentra un número en lugar de un nombre? ¿Qué va a hacer el sistema si falta un campo? Porque iba a decir el idiota al administrador, pero justo había puesto una persona agradable, así que no lo voy a decir. Si el administrador se equivocó y me borró una columna por error. Y ahora no está más esa columna. ¿Qué hace el sistema frente a esas cosas? ¿Qué hace el sistema si Bracalenti está caminando tranquilamente por el centro de cómputo, se apoya en la computadora, en la tecla delete y borra la base de datos? No, ¿qué te reí? Me pasó, perdí la base de datos del catastro de Rosario. Después la recuperé, pero esa es otra historia. O sea que uno hace idioteces. Te apoyas así, ¡pum! Perdiste la vida. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el sistema? ¿Qué te dice? ¿Te aterroriza? No, claro, ups. Ups hace el sistema del Banco Santa Fe. Ustedes saben, yo odio al sistema del Banco Santa Fe. Ups. O como me contesta la NBA en medio de un partido. Ayer se estaba decidiendo la cuestión. ¿Lo viste el partido? ¿Viste lo que fue? Mi sistema dijo, no dijo ups, dijo error 2021. Yo quería saber, ¿qué es el error 2021? Las cosas fallan. Bien, entonces, probar es una cosa complicada. Podríamos intentar decir, y acá pongo definiciones,
Probar es demostrar que no hay errores presentes en un programa. Estas definiciones están todas sacadas de libros. O sea, no las inventé yo. Podríamos probar que el propósito de probar es mostrar que el programa realiza correctamente las funciones esperadas. Podríamos decir que probar es el proceso que lleva a confiar en que el programa no hará lo que se supone, el programa hará lo que se supone que debe hacer. Todas definiciones en positivos. Esto sería lo mismo que decir, probar es el proceso para demostrar que el código está bien. Y ahí es cuando tenemos el problemita. ¿Por qué tenemos el problemita? Porque no existe un teorema general de la corrección de programas tal que uno pueda aplicarlo como si fuese un proceso matemático y demostrar que la cosa está bien. Demostrar que el sistema está bien es un propósito imposible. ¿Hay alguien acá que le guste nadar? A vos. ¿O a vos también? ¿Se te ocurrió cruzar el Paraná? ¿Por qué? Chucho, un tipo que nada, joven. ¿Cuántos años tenés? ¿20? ¿21? ¿20? 20 años. ¿No podés cruzar el Paraná? ¿Lo intentaste al menos? No. Él no intentó cruzar el Paraná, la señorita que está allá en el fondo tampoco, y yo, que durante muchos años estuve enamorado de Sandra Bullock, me parecía la artista más maravillosa del mundo, jamás le mandé un mail. Los seres humanos no comenzamos, salvo seres humanos excepcionales, entre los cuales yo no estoy, los seres humanos no comenzamos tareas imposibles. Cuando clasificamos a una tarea como imposible, simplemente no la empezamos, no la iniciamos. Por ejemplo, tienen que rendir, a ver, pongamos una cosa complicada, análisis matemático 2. Dentro de 4 días, se durmieron. No hicieron nada, se durmieron. Y de golpe tienen el examen dentro de 4 días. ¿Y qué hacen? Estudian. Total, igual los van a reventar. Nadie comienza a hacer cosas imposibles. Desmoraliza. El saber que lo que estás haciendo es imposible desmoraliza. Obviamente que existen cultores de las causas imposibles, gente que hace del fracaso la razón de su vida, pero la mayoría de nosotros, tipos comunes, si vemos que algo supera nuestras fuerzas, nos corremos y que pase de largo. Entonces, es imposible decir vamos a probar para demostrar que no hay errores, simplemente porque no hay forma de demostrar que no hay errores. Ese es el problema. La tarea que me están pidiendo es una tarea titánica, difícil de llevar adelante, con visos de imposibilidad, y por lo tanto probamos ligeramente, porque cuando uno prueba para demostrar que las cosas están bien, prueba inconscientemente con datos que van a mostrar que las cosas están bien. Entonces, de un punto de vista psicológico, probar nuestro propio código es suicida. Uno dice que no hay que probar el propio código. No, sí hay que probarlo. La pruebita que hace un programador, y fíjense que utilicé un diminutivo bastante despectivo, pruebita, que hace el propio programador, es una condición necesaria para que el código esté bien. O sea, el programador debe probar su código como condición necesaria. El error es tomarla como condición suficiente. Solamente la condición necesaria. Después hacen falta otras condiciones más para poder no demostrar, sino para al menos confiar en el código. Así que de un punto de vista psicológico, si probás tu propio código, estás rumbo a un desastre. El código tiene que ser probado por otro. ¿Es tan difícil esto? No. No es difícil que otro pruebe el código con alegría, el código tuyo. Porque, por ejemplo, supongamos por un instante que estamos en el túnel del tiempo. Y yo soy joven. Créanme. Y mi rival directo es Franquito, que es un tipo al cual aprecio. Todo el mundo sabe que lo aprecio. No lo apruebo, pero lo aprecio. Y entonces los dos somos programadores y somos amigos y jugamos al fútbol juntos. Es decir, nuestra relación es maravillosa. Hasta que sabemos que hay una vacante allá arriba.
esa vacante la voy a tener yo o la va a tener él. En ese momento dejamos de ser compañeros del equipo de fútbol 5 y nos transformamos en competidores. Y de golpe, mi jefe me dice a mí que pruebe el código de él. Yo lo voy a probar con alegría y le voy a demostrar a mi jefe que ese idiota no sabe hacer absolutamente nada. El puesto es mío. Así que voy a probar con voluntad. Voy a poner ganas en probar. Voy a buscar errores hasta abajo de la mesa. Y a él lo mismo. Le van a dar mi código y lo va a despachurrar. No va a quedar error sin ser encontrado. Probar el código ajeno dentro de un mismo equipo de trabajo tiene ese efecto energético en el cual existen muchas voluntades para encontrar errores. Ese podría ser si planteamos un sistema de competencia. Podríamos plantear otra forma de gestión que es por objetivos contrapuestos. Entonces, hay dos secciones para un proyecto. La sección de producción, donde hay un jefe de desarrolladores y los desarrolladores, y la sección de control de calidad. El objetivo de producción es sacar línea de código como puñalada de turco. El objetivo de control de calidad es demostrar que todas y cada una de las líneas de código está equivocada. Son objetivos contrapuestos. Ahí ya no estamos compitiendo por el ascenso. Son los objetivos que tenemos nosotros como departamento, como sección o como grupo. En general, en la mayoría de las industrias se trabaja por objetivos contrapuestos. El mejor ejemplo siempre es en la industria automotriz, en la industria farmacéutica, en la industria del software, producción y control de calidad. Porque para hacer cada uno bien su trabajo, tiene que superar al otro. Así que esta es la primera condición. Uno puede decir, pero estuvimos viendo métodos ágiles. En los métodos ágiles vimos XP. En el XP vimos que los programadores probaban sus propias cosas. Y que luego venía la prueba de usuario. Pero en principio los programadores. Sí, es cierto. Solamente que vean que no hay una contradicción respecto a la teoría que les estoy que estoy diciendo, porque en XP, que era una metodología de desarrollo basada en casos de prueba, las pruebas que tiene que pasar un componente se escriben antes de hacer el componente. O sea que las pruebas escritas previas al código se transforman en objetivas, porque yo no sabía lo que iba a codificar. Entonces digo, mi componente tiene que pasar esto, hago una lista de 100 condiciones que tiene que pasar, y si mi componente las pasa, objetivamente puedo decir qué pasó. No intervino mi voluntad para encontrar cosas sencillas. No estuvo mi subconsciente diciendo, prueba con un 4, ¿qué pasa? Porque el subconsciente es así, siempre te lleva a hacer cosas bonitas. A los que les gusta la psicología, eso sería el ello. Mi hedonismo, el centro de placer me dice, termina con esto rápido. Entonces, es importante psicológicamente reconocer que para que una prueba sirva y no sea una pérdida de tiempo, un gasto, la tiene que hacer otro. Eso incluso cuando están trabajando para hacer un trabajo práctico que no les interesa a nadie. Tenemos un problema en la universidad, pero no en la Universidad Adventista del Plata. Tenemos un problema en el sistema universitario mundial respecto de la programación. Los objetivos del sistema no son los de formar programadores perfectos. ¿Y por qué? Porque el sistema no está desarrollado para eso, porque ustedes lo que van a hacer es un trabajo práctico. Posiblemente hayan hecho un trabajo práctico en programación 1. Probablemente también en programación 2, después en programación 3, etcétera, etcétera. En realidad les voy a confesar, a ninguno de sus profesores les importó un comino, porque su vida no dependía del trabajo práctico de ustedes. Hubiera sido mucho más interesante que hubiera un sistema por el cual a los profesores que no les interesa el trabajo práctico de los alumnos los matemos. Entonces, podríamos decir, si el trabajo práctico está mal, si el sistema no funciona,
¿eh? Pero, digamos, el sistema, lo que vamos a hacer es programar mi marcapasos. Ahí está. Yo tengo un marcapasos y ustedes programan mi marcapasos. Entonces, yo como profesor estoy muy interesado en que el código de ustedes funcione bien, porque es el código de mi marcapasos. Pero eso no es así. Los problemas que vamos haciendo a lo largo de toda nuestra vida universitaria son problemas de cierta sencillez y absolutamente inútiles. ¿Qué nos queda entonces con el tema? Nos queda que nadie prueba los sistemas a fondo, porque el objetivo del sistema, ustedes hacen un sistema para controlar stock. El objetivo del sistema no es controlar stock. El objetivo del sistema es aprobar la asignatura. Entonces, como el objetivo del sistema es aprobar la asignatura, la verdadera naturaleza del programador de ese sistema es hacer las cosas de tal forma que el profesor no se dé cuenta que estén mal. ¿Mm? El objetivo del profesor, aparte del objetivo fundamental, que es cobrar un sueldo, porque todo sistema desarrolla, como le conté una vez, objetivos propios, el objetivo del profesor es que la corrección no sea terrible. Nadie quiere pasarse los próximos 40 días corrigiendo prácticos, así que los sistemas son de determinada simplicidad. Tampoco se les pide cosas terribles. Entonces hacemos cosas sencillas, con el objetivo solamente de zafar, de pasar el trabajo práctico y sin la intención de volver a utilizarlos en años posteriores. Entonces, en dos plumazos les hemos metido en la cabeza, como profesores, nosotros somos los que hacemos eso, que las pruebas son cositas livianitas y que el código no hace falta que sea sencillo porque total nunca más lo vamos a usar. Y esos son malos hábitos que cuestan años sacárselo de encima. Recién se los van a terminar a sacar de encima cuando sean seniors. Como juniors van a seguir trabajando de esa forma, en forma desprolija y en forma mal probada, porque está metido en su ADN. Se los hemos metido nosotros dentro del sistema universitario, de cualquier universidad. Esto no es un juicio de valor respecto de sus profesores. Esto es simplemente tal cual como son las cosas. Existen otras cosas más, por ejemplo, en otras universidades hay competencias de programación. Las competencias de programación se hacen primero a nivel nacional, después a nivel regional, después a nivel nacional, después a nivel mundial. ¿Eh? La gente va, por ejemplo, el año pasado fue a Egipto a competir en programación. ¿Y cuáles son las reglas de esa competencia? La regla de esa competencia es a ver quién resuelve un problema dentro de un tiempo estipulado. Y una vez que el problema está resuelto, ¿cuál es el algoritmo más rápido? Y a igual velocidad, ¿cuál es el algoritmo más corto? Listo, acabamos de destruir una generación de programadores. Porque ahora les metemos en la cabeza que para hacer las cosas bien, no importa si son enredadas o no, mientras sean rápidas. Y para que la cosa sea rápida, ya lo vimos cuando veíamos entrada, es mucho más rápido tener las cosas metidas en el código, hardcodear, que tener que ir a buscar una tabla y traer las cosas ordenadamente. Entonces, el sistema como sistema es una máquina de triturar mentes. Y yo intento, con un par de pataditas en la cabeza, lo más liviana posible, convencerlo de que hay otra forma de hacer las cosas. Convencerlo de que la parte de la prueba es la parte más importante de todo su trabajo. Porque nuestros objetos no son físicos y no podemos hacerles pruebas físicas. Todas son especulativas. Así que ¿quién debería probar? Otro. Incluso en un trabajo práctico. Si son un trabajo práctico de A4, cambien el código para probar. Apuesten un asado. A ver quién limpia los platos, cualquier cosa, que sea por algo que duela, que realmente importe ganarle al otro equipo. Y después la economía de la prueba. Porque probar cuesta guita, una torta de guita. Y por lo tanto, lo que yo tengo que encontrar es la menor cantidad posible de casos de pruebas que pongan en evidencia a la mayor cantidad posible de errores. Y ahora vamos a cortar 5 minutos.
Bueno, vamos a concluir con este magnífico nivel de jolgorio. Celebro que sepan disfrutar del tiempo libre. Terminó. Volvemos a clase. Le estaba comentando a sus compañeros hace un ratito, con el tema del tiempo libre. Ya terminó el tiempo libre. Ahora estamos acá en clase. Y el secreto, por lo menos para mí, el secreto de la felicidad se basa en tres cosas muy sencillas. La primera es vivir enamorado. Ahí empieza todo. La segunda es trabajar en lo que te gusta. Y la tercera es, siempre digo, el arroz con leche. Saber abrir la puerta para ir a jugar. El tiempo libre es eso, tiempo libre. Tiene un momento de comienzo y uno de fin. Ahora terminó. Y lo que quería decirle respecto de la prueba es que no es un gasto. El que ve la prueba como un gasto está errando al vizcachazo y va a fracasar. La prueba es una inversión. La prueba es una inversión. Es muy loco esto de decir que la prueba es una inversión. Si el objetivo de la prueba, dijimos que es imposible demostrar que un sistema no tiene errores. Entonces, si es imposible demostrar que un sistema no tiene errores, el objetivo de la prueba debe ser demostrar que el sistema tiene errores. Entonces me acerco a mi gerente y le digo, flaco, un éxito total la prueba. Y te dice, ¿todo funciona? No, nada funciona. Porque la prueba fue exitosa. Y me dice, ¿por qué es exitosa? Porque encontré errores. Hay una buena analogía para esto. A vos te duele el huesito izquierdo de la rodilla. Y entonces vas al médico. Y el médico empieza a hacerte pruebas. Y te hace una radiografía, te hace una resonancia, te hace una tomografía, te hace análisis, te hace una ecografía. Te hace 500 pruebas, gastaste 800 maravedíes. En ninguna de esos elementos, de esos documentos, figura la causa de tu problema. Perdiste tiempo, perdiste guita y no arreglaste nada. Eso fue un gasto. En cambio, si él hubiera aguzado los métodos de prueba y hubiera encontrado la causa puede ser terrible, pero ahí está la causa. Hay un principio de solución sabiendo qué fue lo que falló. En lugar de un gasto hubiera sido una inversión. Yo gasté este tiempo y gasté este dinero para que me deje de doler el huesito izquierdo de la rodilla. No vamos a discutir sobre analogías médicas, pero la idea sería que si yo encuentro lo que le tendría que decir a mi gerente, si ahora sabemos por qué falla y por qué falla, entonces lo podemos corregir y vamos a tener un mejor producto para que la competencia. Es decir, que la prueba la podríamos ver como una inversión de largo plazo, pero una inversión que rinde y que rinde mucho. Si yo tengo una aplicación bancaria, ustedes saben que yo detesto las aplicaciones bancarias porque están todas mal hechas, o por lo menos la mayoría. Si yo tengo una aplicación bancaria y esa aplicación bancaria en un momento determinado me genera un problema, ¿tienen un problema de aplicación bancaria? En un problema de aplicación bancaria, una vez el Banco Nación me ofreció comprar en cuotas una notebook. Hewlett Packard, había un convenio entre Hewlett Packard y Banco Nación. Y te la permitían comprar a 24 meses a una tasa ridícula o nula y con un precio promocional. Obviamente, que acepté. Y entonces, me depositaron en mi cuenta, sin avisarme, el importe de la notebook. Pues yo no sabía que era el importe de la notebook. Y cuando fui al banco me encontré con más dinero en mi cuenta. No le di importancia, tengo más plata. Aquí nadie le da importancia cuando hay más dinero. Pensé, bueno, me habrán pagado un retroactivo, habré cobrado el aguinaldo, vaya uno a saber. Agarré y saqué la plata del banco. Después me llamaron por teléfono, se moría la pobre tipa que estaba al cargo del problema, del asunto de las notebooks, casi se muere de un infarto. Como me agarró un ataque de honestidad, obviamente dije, despreocupate, te hago una transferencia, transfería otra cosa, el dinero así como entró desapareció porque estaba destinado en un dinero de pase. Eso es un bug. Yo fui honesto, los demás lo habrán sido. Hubo otro bug el anteaño pasado en el Banco Nación. Uno podía transferir plata en forma ilimitada.
si transfería a una billetera virtual, algo que tuviera CBU con B corta. Entonces vos agarrabas y transferías 10.000 y tu saldo no se movía. Y volvías a transferir 10.000 y tu saldo no se movía. Y podías transferir 10.000 tantas veces como quisieras. En realidad dependía solamente de tu agilidad con los dedos. Yo no transferí ni un centavo, pero conozco mucha gente que sí transfirió, después el banco los habrá rastreado, vaya uno a saber qué. Los sistemas están mal probados. Y si hubieran probado más exhaustivamente, hubieran ahorrado miles de pesos, cientos de miles de pesos, millones de pesos. Es decir, que pichulear en las pruebas, ser tacaño, es escupir para arriba. Podemos ver a los sistemas como son. Esto es un sistema. Un sistema es una cosa que no sabemos qué es. Si agarramos nuestro celular, yo los desafío a que me digan de todas estas aplicaciones que se ven acá, ¿quién sabe cómo funcionan? Las aplicaciones son eso. Cosas mágicas que están adentro de una cajita mágica. No se hagan los superados. Las aplicaciones son eso. ¿Qué es una aplicación para vos? Yo agarro cualquier nombre de acá, lo señalo, le digo, contame, a ver, decime cómo funciona el calendario. Cosas mágicas. ¿Sí? Es más, capaz que sean cosas mágicas hechas por ChatGPT, por cualquier inteligencia artificial. Cosas mágicas. No sabemos lo que hay adentro. ¿Qué sabemos de un sistema? Bueno, nosotros como usuarios, ahora no somos profesionales, ahora somos usuarios. Sabemos que metemos cosas. Sabemos que mágicamente salen cosas. Pero no sabemos qué pasó adentro para que esas cosas salgan. ¿Mm? O sea que el sistema reemplaza a ese conjunto de cosas. El sistema como concepto reemplaza a cada uno de sus pedacitos. La idea es, ¿qué vamos a probar? Podríamos probar eso, que entra y que sale. El problema de probar que entra y que sale es que la cantidad de cosas que quedarían sin probar sería inconmensurable. Es decir, que yo tendría una visión de que algo está bien, o podría, por azar, encontrar que algo está mal. ¿Hay que hacer este tipo de pruebas? Sí, hay que hacerlas. Obviamente que cuando el sistema está terminado, tengo que probar que entra y que sale. Pero son pruebas complementarias. No son el corazón de la prueba. Son pruebas que hay que hacer. Son condición necesaria, pero no son condición suficiente. No alcanza solamente este tipo de pruebas. Cuando uno se sienta, si yo me siento frente a ver, vamos a elegir una cualquiera de acá. Me siento frente a la calculadora a hacer pruebas. ¿Cuántas pruebas puedo hacer? 100, 200, 1000, 5000 pruebas. ¿Voy a alcanzar a probar todas las funciones en todas las circunstancias posibles? No. Esto va a funcionar, 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 y algún día cuando yo quiera calcular la raíz cuadrada de 1 que me olvidé de probar, me va a decir error. El número es muy unitario. O va a decir, ups. O sea que ver las cosas como un sistema no alcanza, debemos ver las cosas, ver el sistema como lo que es, un conjunto de componentes, y empezar a ver qué ocurre con estas componentes. Acá utilicé como metáfora descriptiva las clases arquetípicas de análisis, que en cualquier circunstancia para ustedes sería un pero que probablemente recién las estén empezando a ver si es que ya las vieron. ¿Las vieron?
yo sé que después, me están poniendo una mejor cara, sí, las vimos, pero viste, las explicaron así nomás. Y es lo mismo que le van a decir al próximo profesor respecto de mis explicaciones, así que no les creo. Si las vieron, saben de qué se trata. Estamos hablando de 3 tipos de clases arquetípicas: interfaces, controles y entidades. Las interfaces se encargan de la comunicación entre el sistema y el actor, cualquiera sea el actor, una persona, una máquina, otro sistema. Los controles se encargan de los algoritmos y las entidades de la persistencia. ¿Esto es así en la realidad cuando estamos programando? No. Pero es una distribución de responsabilidades estándar que permiten la planificación inicial del comportamiento de un sistema. Y tengan la delicadeza de no decirme que repita, porque sería incapaz de hacerlo. Así que ahora tenemos un conjunto de componentes que van desde la A a la G y 2 criterios posibles de prueba. Un criterio sería probar los componentes de A1. ¿Qué ventaja tiene probar los componentes de A1? Si hay un error, ¿dónde va a estar? En el componente que estoy probando. O sea, ¡wow! Ya prácticamente le puedo decir a los depuradores, che, hay un error en el componente A. Hay un error en la interfaz. No le digo, hay un error en el sistema. Le estoy diciendo, mirá, son 50 líneas de código. Che, hay un error en esas 50 líneas de código. Algo no está como corresponde. Estoy circunscribiendo la detección posterior del error y facilitando su corrección. Acuerden, detectar, corregir, son las cosas que hacemos en la depuración. Es el debugging. Voy a tomar mi rayo disolvedor y... ¿Viste? Lo hago toser. Y cuando lo reciba le pongo, la apunto con el verde y lo disuelvo directamente. Así que tiene muchas ventajas. Aparte de las cosas que tengo que probar, son chiquititas. Es como un Fox Terrier de los sistemas. Un caniche toy. Una cosa chiquitita, inofensiva, fácil de probar. Pero hay un problemita. Esa cosita le tiraba datos a otra cosita. Vamos a hablar en términos de cositas. Esta cosita tenía un montón de datos. Esos datos los tiene que pasar a otra cosita. Y ahora no hay ninguna otra cosita. Esto que estamos viendo acá, esta flecha, representa técnicamente algo llamado acople. El acople es la forma en que 2 componentes, en este caso objetos, pero podrían ser otros componentes en otros paradigmas, el acople es la forma en que 2 componentes intercambian información. Este acople puede ser débil si lo que estoy pasando es un parámetro. Puede ser fuerte si lo que estoy pasando es una estampa de algo, por ejemplo, una matriz. Y entre eso, pasar una matriz de 1000 por 1000 o pasar un único parámetro, un único atributo, hay toda una escala de grises en el cual podemos decir que el acople es más o menos fuerte. Siempre es más fácil probar acoples débiles. De hecho, lo ideal sería probar con acoples nulos, porque al no salir la información y no entrar información al componente, lo que estoy probando queda ahí adentro. Es como decir, lo que ocurre en Las Vegas queda en Las Vegas. Es fácil. Entonces tengo que, obviamente, al sacarla, acuérdense que esto empezó por la existencia de un componente B, que era un control que le seguía a la interfaz A. La idea de que B no exista me obliga a tomar la precaución o el recaudo de generar un B pequeñito. Este B pequeñito no hace nada, no es intención de que tenga comportamiento, lo único que hace es recibir el atributo. O sea, la interfaz pasa 20 datos, B lo único que hace es recibir 20 datos, no hace nada con esos 20 datos. Es la restitución del acople perdido a través de un componente que no sea susceptible de tener errores. Esto se puede hacer a pata, en cuyo caso se lo llama componente auxiliar, si está recibiendo, y componente inyector, si está emitiendo, no sabemos qué es lo que hace, o puede ser simulado a través de un entorno de pruebas
individuales, de pruebas unitarias, como podría ser JUnit o como podría ser PHP-Unit, es decir, entornos de pruebas unitarias donde yo puedo colocar mi componente y es el entorno el que se encarga de restituir los enlaces perdidos. Entonces ahora voy a probar A. Luego aparece B. Bueno, D en este caso. Puesto que no tienen por qué hacerse en orden. Yo estoy probando A y Chiara está probando D. D tiene 4 enlaces, lo disolvemos de nuevo. D tiene 4 enlaces. Eso implica que tengo que restituirlos. Y ahora pruebo. Bueno, supongamos que después de probar hasta depuramos, corregimos, volvemos a probar, depuramos, corregimos, decimos, por algún motivo que todavía no les expliqué cuál, ya está. Pero hemos llegado a la conclusión técnica de que ya está. Que el nivel de pruebas que tiene es aceptable. Ahora tengo A con un nivel de pruebas aceptable y D con un nivel de pruebas aceptable. Estas pruebas se llaman no incrementales porque nunca probé más de uno a la vez. Pero, siempre hay un pero, este es el problema de la vida, los peros. ¿Qué pasa cuando yo quiero unir ese matete? Tengo a D, tengo a E, y acuérdense, cuando yo probaba a D solito, me dio que el comportamiento era correcto. Ahora lo uno, D con E, con una de las cosas, era una interfaz, y resulta ser que D se comporta bien de acuerdo a su especificación, que E, que también lo probé por separado, se comporta bien de acuerdo a su especificación. Pero yo de D emitía nombre, esto es lo que sale de D, nombre, apellido y matrícula. Esto es lo que emite D. Y E, para mostrarme, esperaba solamente nombre y apellido. Porque las especificaciones fueron hechas por personas distintas. Y en algún momento, de alguna forma, fue sorteando todos los procesos de verificación. Y entonces, esto lo pruebo bien y me da bien. Esto lo pruebo bien y me da bien. Y cuando quiero mandar las cosas acá, me dice falta un campo. Me tira un error. Me va a decir matrícula no puede estar nula. Eso se llama error de integración. El problema de las pruebas no incrementales es la integración de las partes en un todo. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir que no son incrementales? Que no sean incrementales. Que cuando cuento cuántos componentes estoy probando yo, Claudio Bracalenti, siempre contesto uno. Vos podés estar probando uno también, pero vos sos otra persona. Yo, para mí, siempre estoy probando una cosa. A la vez. ¿Sí? O sea, pruebo de a uno. Eso es no incremental. No incremento el número de componentes probados. Obviamente, eso acepta una contra, que son las incrementales, en donde la cantidad de componentes probados crece con cada prueba. Voy incorporando nuevos componentes. Hasta acá, salvo esa duda, ¿se entiende? Acuérdense que a mí me pagan para que ustedes entiendan. Entonces, si no me hacen las preguntas pertinentes, yo estoy jugando a enseñar, ustedes están jugando a aprender y la guita de todos se está desperdiciando. B chiquito era un concepto así. Esto es de acá. Mira, yo tengo un componente. A. A me tira un dato. N. Tengo otro componente que es un control. B. B recibe a N. Y entonces me calcula
la integral entre 1 y n de x a la cuarta por el operador nabla de xy diferencial de x. Esta integral, ¿sabes cuánto tiempo tardás en resolverla? Una vida, a pata. Y el componente que hace esto es así, un monstruo. Y si yo empiezo a probar estas dos cosas simultáneamente y algo falla, está fallando porque ingresé mal n o porque hay un error en el cálculo de la integral definida. Para evitarme ese problema, en lugar de esto, le coloco lo que vos llamaste b chiquito, que si tuviera otro color, que no hay, pero ya voy a quejarme y les van a aumentar la cuota y yo voy a tener tantos colores como necesite, pero no lo suficiente para mis colores. Y es lo que me voy a quejar. Dije, che, pongamos unos pesos más, que los muchachos cooperen un poco más a esto y dame un color. Bueno, no tengo color. No tengo para hacerte B chiquito en rojo, pero te lo hago chiquitito acá. Y entonces acá recibo N y no hago nada. Entonces no puede fallar. Porque no hago nada. Eso es el B chiquito. Son objetos, en este caso son objetos, porque estamos trabajando dentro de lo que es el paradigma de objetos, son objetos que no hacen nada. Y si acá tuviera que salir un resultado, por ejemplo, de todo esto estamos esperando que de acá salga omega hacia un componente C, lo que haría este B chiquito, yo recibo a N y no hago nada, y después pongo omega igual a 2. Y no importa cuánto valga N, siempre omega va a valer 2, porque el componente no hace nada, solamente emite. ¿Entendés? Entonces restituyo los enlaces. A eso se llama restituir los enlaces o restituir los acoples. Con los B chiquitos. Que me gustó como concepto, lo voy a seguir usando porque se entiende. El chiquitito, pues no tiene nada, por eso es chiquitito. No, probar un componente por separado es posible con cualquier tipo de sistema. Después discutimos si es bueno o malo. Ir caminando a Buenos Aires es posible. Después decidimos si es bueno o malo, pero ¿es posible? Es posible. Tengo un alumno que se fue de vacaciones en bicicleta a Chaco. A Chaco no, a Misiones. Llegó hasta Crespo porque le pareció muy largo, pero no importan los nombres, pero la anécdota es muy divertida. O sea que posible era posible. Después se demostró que era difícil. Y acá lo mismo. ¿Vamos a probar un sistema de 1000 componentes todos por separado? Y no sé. Después vamos a ver si es posible, si es razonable, si es económico, si es conveniente. Porque a veces, aunque no sea razonable, por lo difícil, es conveniente. A veces. Y a veces no. Y acá la gran respuesta de los alumnos en un examen, depende. Porque todo depende de algo. Voy a intentar ver que podamos asimilar criterios de cuáles serían esas dependencias. Entonces ahora tengo mi sistema con errores de integración. Entonces uno podría decir, ¿qué inconveniente tiene? Cuando digo uno podría decir, ¿les voy a preguntar eso en un examen? Sí, se lo voy a preguntar. ¿Qué inconvenientes tiene la prueba no incremental? Y uno tendría que contestar, es muy susceptible a los errores de integración, que implica, más allá del nombre pomposo, encontrar errores en etapas tardías de desarrollo. Y una vez les comenté que cuanto más tarde sea la etapa de desarrollo, cuanto más avanzado estemos, más caro cuesta arreglar un error, porque interviene más gente en procesos más complejos. Y para que quede para la posteridad que soy un atorrante, vamos a cortar 5 minutos más.
Basta. Acordémonos del arroz con leche. Es importante abrir la puerta para salir y jugar. Es importante saber cerrarla. Acá me preguntaron qué pasaba con los errores y cuál era el problema de las no incrementales. Repito, el problema de las pruebas no incrementales es que se producen errores de integración cuando quiero que las cosas trabajen juntas y que estos errores de integración se producen en una etapa tardía del desarrollo del sistema, y ya hemos dicho que cuanto más tarde es el descubrimiento de un error, más costoso es la reparación del mismo. Aparte podría generar, y esto no lo dije antes, así que es para que aportar un poco más, podría generar retrasos en el proyecto, porque aparecen errores en etapas que no esperaba. ¿Mm? Bueno. Y ahora voy a aceptar una Oreo, porque como todos sabrán, las Oreos constituyen la debilidad de mi vida. Son una coima, gracias. Obviamente, si hablamos de pruebas no incrementales, por oposición tenemos que hablar de pruebas incrementales. Y al que me diga algo porque estoy comiendo, Mirta Legrand ha dicho que se puede comer mientras se habla, a condición de que no se muestre la comida. Así que se hace un pollito acá al costado y se va a disfrutar. Podemos probar de otra forma. Primero, vamos a probar el componente A, tal cual hicimos antes. Luego, vamos a probar A con B. Es decir, una vez que hago la prueba, pongo a B. Supónganse que para probar a hice 10, 20, 50, 100 pruebas, las que hagan falta. Cuando doy por bueno A, pongo a B, hasta dar por bueno la combinación AB. Y así sucesivamente, ABC. Supónganse que cada vez, en forma estándar, requerí, va a ir una granada de fragmentación allá al fondo a la izquierda. No me dieron tantos mates como para justificar el desafío, lo que fuere. Supónganse que cada vez requerí de 10 pruebas. Esto no es así, estoy mintiendo. Deben ser más pruebas y no todos los componentes tienen que requerir la misma cantidad de pruebas. Es a modo de ejemplo. Y tomo el 10 solamente porque no soy tan brillante y con 10 puedo sacar cuentas rápidas. Entonces, a A lo probé 10 veces aquí, pero también lo probé 10 veces aquí, 10 veces aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Como son 7, A tuvo 70 pruebas. B tuvo 60. C tuvo 50. D tuvo 40. Y así sucesivamente, hasta llegar a la conclusión que el pobre y solitario componente G tuvo 10 pruebas. Entonces, algo que es una gansada supina, una interfaz, lo probé como si de eso dependiera mi existencia, y a algo que contiene los algoritmos más complicados, posiblemente D, que es un control profundo, lo probé muchísimas menos veces. Las pruebas incrementales tienden a ser muy flojas cuando los componentes están muy profundamente metidos en el sistema. Una pregunta. Cuando pasamos de A a AB, ¿se le hace una prueba solitaria a B? No. Estamos siempre probando integrado. Otro de los problemas que tienen las pruebas incrementales, esta cosa que era, la voy a dibujar en el pizarrón. Y lo voy a poner exacerbando un concepto, es decir, un diseño así de sistema no habría en ningún lugar. Pero supongamos que tengo una interfaz
que a esta interfaz le sigue un control, que a este control... muchísimas gracias. Ahora pueden seguir ignorándome. Ya tienen otra vez la web. Tienen WhatsApp, tienen todo, son felices. A este control le sigue otro control, a este control le sigue otro control y a este control le sigue otro control. Hasta terminar en una entidad donde vamos a almacenar el resultado de todos los cálculos. Un sistema horriblemente lineal. Bien, yo para hacer una prueba dije, probar es encontrar errores. ¿Por qué te reís? Es una buena frase, lo voy a repetir a ver si genera el mismo efecto. Probar es encontrar errores. Bien, probar es encontrar errores. Para poder encontrar errores tengo que maximizar la probabilidad de que el dato que utilizo genere un error. Por eso que, por ejemplo, muchas veces se usa el 0. Porque el 0 prácticamente es un candidato a encontrar un error en algún lugar. Yo tengo que encontrar un dato que produzca el error. Entonces, si acá tengo el componente A, B, C, D, E y F. Desde la interfaz A a la entidad F. Si yo supiera que acá tengo que J, una cuenta nada más que lo que hace este control, es igual a M o es igual a 3 sobre M, lo que yo tendría que poner en mi interfaz A para encontrar un error sería probar con M igual a 0. Si yo coloco M igual a 0, entonces pongo de manifiesto el error del componente B. ¿Eso se entiende? Porque yo tengo que encontrar el dato que genere el error. Entonces, al final, ¿qué pasa si esto no está a este nivel, sino que está a este nivel? Acá tengo que J es igual a 3 sobre M. Ahora está allá abajo. Pero, en realidad, J es la integral entre 1 y 7 de f de x diferencial de x. Ahora, x era la derivada parcial de t respecto de a. Porque ese era el valor de x. Y entonces, acá yo decía que a era igual a n más 2 y que t era igual a 24. Y entonces acá lo que tengo que ingresar es el valor de n. Yo tendría que conocer cuál es el n allá arriba para encontrar que acá va a haber una división por 0. ¿Se dan cuenta lo imposible? El problema de las pruebas incrementales es que a veces encontrar el set de datos, o sea, el lote de pruebas necesario para generar un error, es muy difícil, si no imposible. Entonces termino probando con datos sin criterio. No hay un criterio, no estoy sustentando por qué pruebo con 24 y no con 533. No encontré, como veíamos en su momento cuando estudiamos entradas, el hecho de encontrar un criterio para agrupar los datos y encontrar un dato representativo de ese criterio. Entonces, en este caso, y contestando tu pregunta, y sí, acá tengo que ir en forma no incremental. Porque entonces pruebo cada componente por separado y empieza a ser más fácil encontrar qué valor tengo que meter o qué conjuntos de valores tendría que meter para poner de manifiesto un error si es que existe. La idea sería que en sistemas muy profundos las pruebas incrementales son malas.
Sistemas muy profundos es cuando hay un encadenamiento muy largo de componentes. Y entonces, como siempre, podemos generar dos equipos. El equipo de los fervientemente defensores de las pruebas incrementales y el equipo de los defensores de la fe de las pruebas no incrementales. Y ambos equipos estarían constituidos por idiotas, no por ingenieros. Porque los ingenieros valoran la situación y salen para un camino, para el otro o para una cuestión mixta. Porque yo podría tener un sistema que en lugar de tener esta topología, tuviera esta otra. Porque hace acá, por acá adentro hay un if que me manda para un lado o para el otro. Y entonces diría, bueno, esta parte parece piola para hacerla incremental. Sobre todo porque contiene interfaces, cosas visibles. Y esta parte parece interesante hacerla no incremental. O sea, hacer mixturas, saber poner criterio, porque por eso no somos pibitos. Yo no soy pibito simplemente porque soy un viejo obsoleto, pero ustedes no son pibitos formados en un cursito de 6 meses de programación. Ustedes son ingenieros. Y somos ingenieros porque aplican criterios de ingeniería a la resolución de problemas. Esto es lo que tenemos que ir formándonos de movida. Optar, saber cuándo una cosa, cuándo la otra, valorar, analizar el sistema, decidir. Funciones del ingeniero. Estas pruebas las llamamos entonces incrementales. Hay otra prueba, otra forma de probar, otro criterio de probar, que se puede corresponder con este. Es decir, no es que hago pruebas incrementales o no incrementales y después voy a hacer otra cosa, sino que tanto las pruebas incrementales como las no incrementales se podrían probar como si cada componente, ahora no estoy hablando del sistema, sino de cada componente, fuera lo que están viendo ahí, una caja negra. O sea, si yo voy a probar el código de Andrew, no me interesa lo que él escribió. Lo único que quiero tener es la especificación. Por ejemplo, la especificación del caso de uso. El sistema tiene que hacer de esto y tiene que salir esto. Entradas y salidas. Y empiezo a probar eso. Pruebas a caja negra. Pero, por oposición, aunque el fondo también es negro, si veo el código, si tengo esa información, si cuando voy a hacer la prueba, yo como tester dispongo del código fuente, la prueba se llama a caja blanca. Prueba de entrada y salida. Pongo un 4, salió un 7. ¿Era lo que tenía que salir un 7? Sí, pasó la prueba. Pongo un 4 y salió un 6. ¿Tenía que salir un 6? No, tenía que salir un 7. Falló la prueba. Eso es caja negra. Nunca supe por qué salió un 6 o un 7. Es algo que ocurrió misteriosamente. No. El no fue muy contundente, como si te estuviera retando. Y no, la verdad que me salió con una vehemencia inusitada. No, Santiago. No es desde el punto de vista del usuario, es desde el punto de vista del profesional. El profesional ve las especificaciones y simplemente dice, bueno, voy a probar con este conjunto de datos a ver qué ocurre con esas especificaciones. Pero la forma de seleccionar los datos no es la forma en la que haría un usuario, porque un usuario seleccionaría datos según su experiencia o su deseo, mientras que nosotros seleccionamos los datos con un criterio taxativo. Lo elegimos por particiones de equivalencia, lo elegimos por valores límites, lo elegimos por fuerza bruta o lo elegimos por conjetura de error. Pero en todos casos tuvimos siempre claro qué tipo de datos estábamos eligiendo y por qué, que es distinta a la visión de usuario. Lo único que, como si fuéramos usuario,
es que no sabemos por qué las cosas ocurren como ocurren. Mientras que en el segundo caso, sí sabemos por qué las cosas ocurren como ocurren. ¿Es mejor el segundo caso? No. Porque pareciera ser que sí, pero la realidad es que no. ¿Y por qué? Y acá tenemos un diagrama de comportamiento. Sería un diagrama de flujos de datos de los viejos, de cómo se va a comportar eso. Entonces empezamos a ver un conjunto de bifurcaciones con... Ya me cortaste, así que ahora es el momento de meter la cuchara. Sí, la caja blanca es una metodología de prueba en la cual el tester o probador dispone del código fuente para seleccionar los datos de prueba. O sea, yo en lugar de trabajar con una partición de equivalencia, veo M igual a H sobre J y entonces digo, ¡ja! Voy a ver qué pasa con J igual a 0. Y después cuando me pase eso y salte el error, voy a ver qué pasa con J igual a 0,00000, muy chiquitito, a ver si genera un desborde de pila. Pero estoy viendo siempre, en lugar de usar un criterio externo al código, utilizo los criterios que se derivan de conocer al código. Pero, y acá está la cuestión, el código puede tener muchas bifurcaciones. Y encima estar metido dentro de un loop. Y entonces los caminos posibles, no digo que son infinitos, pues son muchos. ¿Cómo podríamos decir más que muchos? Son muy muchos. Y por lo tanto, empezar a tener confianza en el componente es una cuestión compleja, porque tendría que chequear todos los caminos posibles. ¿Es posible chequear todos los caminos posibles? Sí. A eso se lo llama prueba de secuencia. Yo simplemente, como tengo el código, verifico el objeto de la bifurcación y coloco un dato para que esa bifurcación me saque para la izquierda o para la derecha. Porque lo estoy viendo. Así que yo podría asegurar que al menos una vez todas las secuencias se ejecutaron. Pero esto no resuelve la cuestión, porque una secuencia se puede ejecutar sin el error. Porque yo tomo la decisión de inyectar un valor que me dispare la secuencia de la derecha, por ejemplo. Y entonces tengo la instrucción que más odio, el if. Dice, if j es menor que 4, entonces, y ahí salgo, si es menor que 4, si es menor que 4 salgo por aquí, de otra forma salgo por allá. Y entonces acá vengo y me dice A es igual a M sobre J, después de que haya muchas líneas. Y una de las formas que J sea menor que 4 es poner J igual a 1. Pongo J igual a 1 y ejecuto esta secuencia. Pero si pongo J igual a 0, también es menor que 4. Y si pongo J igual a 0, se produce un error. O sea que la ejecución, al menos de una vez, de una secuencia, no garantiza que la secuencia sea correcta. ¿Se entiende? Así que habría que hacer otro conjunto de pruebas complementarias. No alcanza con las pruebas de secuencia. Igualmente, sí, Santiago.
Estamos probando las condiciones de las bifurcaciones, ahí coincido con vos. Pero, igualmente, aunque yo de alguna forma encuentre la forma de probar la bifurcación, siempre me queda la duda de si al probar una sola vez la bifurcación, encontré o no el error. Ese es el problema, que ni aún siendo exitoso a la prueba de la bifurcación, puedo garantizar que esté libre de errores. Ahí encontré una forma de probar la bifurcación. Cuando pongo 7, me va para la izquierda. Cuando pongo 4, me va para la derecha. Y todo funciona, parece ser bien. Y yo me sentiría feliz y satisfecho. Pero resulta ser que si en lugar de 4 lo hubiera probado con 0, encontraba el error. O sea que la prueba exitosa de la bifurcación no se transforma en una prueba exitosa de la secuencia. Pero es más serio el tema, porque el tema es el tema de la bifurcación. Y ahí nuestro compañero, nuestro compañero ha puesto la llaga en el dedo. No digo el dedo en la llaga. Bueno, puede ser. A la que se acercó fue la llaga y yo tenía el dedo quieto. La idea es que, ¿cómo probé esa bifurcación? Es fácil probar la bifurcación si la bifurcación es sencilla. Si en la bifurcación entra una decisión nada más. O sea, si la decisión está basada en una única condición. Por ejemplo, if A mayor que B. Punto. O A es mayor que B o A no es mayor que B. Pruebo la decisión, que es lo que hice allá. Salgo para izquierda, salgo para derecha. Perfecto y sin ningún tipo de problema. Ahora, eso se llaman pruebas de decisión. Ahora, ¿qué pasa si me aparece un OR? Entonces yo pongo A igual 7, B igual 4, J igual 3, H igual 0. ¿Qué pasa? D es un resultado, perdón, D igual a 23. ¿Por qué? ¿Y? Ajá. Y usted decime una cosa, el que hizo el compilador, ¿es árabe y escribe de derecha a izquierda? ¿O es italiano y escribe de izquierda a derecha? Ni idea. No tenés la más pálida idea de cómo funciona el compilador. El compilador, cuando agarre esto y lo compile y lo analice, ¿cómo lo ordenó? ¿Cómo ordenó una condición múltiple? ¿Empieza analizando por aquel lado o empieza analizando por aquel lado? Porque si empieza analizando por izquierda, efectivamente, A es mayor que B y sale. Y el resto no lo analiza. Y por lo tanto, el sistema sigue con un error a pesar que la bifurcación se comportó como esperábamos. En cambio, si empezamos de derecha a izquierda, en cuanto hace J sobre H, ¡prum!, revienta todo, te da error. Y eso no lo sabe ni Mandrake. Porque si ustedes supieran cómo funciona ese compilador con ese nivel de detalle, serían un conjunto de inútiles que no podrían hacer nada. Porque se imaginan la cantidad de horas de estudio que hay que dedicarle para conocer esos detalles a una cosa que la próxima versión funciona diferente. Eso es aprender conocimiento basura, que ya bastante conocimiento basura arrastramos en informática, porque las cosas van quedando obsoletas. O sea, nadie conoce eso. Solamente el tipo que lo hizo. Y eso si lo preguntás bajo tortura, porque si no tampoco se acuerda. Entonces, lo que nos encontramos con las pruebas a caja blanca es que la cantidad de datos de pruebas que tenemos que poner es inmensa. Que la cantidad de variaciones que tenemos que recorrer es sobrehumana. Y que encima, después de hacer toda esa locura, ni siquiera tenemos seguridad.
Uno tiene ganas de decir, entonces, ¿sirven para algo? A partir de ahora lo que voy a decir es una opinión. Esto significa que la opinión de ustedes puede ser diferente ahora y dentro de 50 años. ¿Entienden? Diferente. No estoy diciendo una verdad. No estoy diciendo si no piensan así están equivocados. Digo, en mi opinión, las pruebas a caja blanca son buenas cuando hay dinero de por medio. ¿Mm? ¿Por qué? Y porque evitamos que algún programador pícaro ponga código indebido. Por ejemplo, cada 100 pesos que mande un peso a su cuenta. Son buenas cuando estoy haciendo una auditoría. En ese caso son buenas. ¿Por qué? Bueno, porque el bien a proteger, la integridad económica del producto, el producto va a manejar plata, supera la dificultad de estar inmersos en una enorme cantidad de pruebas. De lo contrario, desde un punto de vista económico, son muchísimo más rentables las pruebas a caja blanca y realmente, como para cerrar esto, me cansé. Así que hoy terminamos la clase. Pero otra vez, acabo de terminar. Las más rentables son las pruebas a caja negra. Requieren una menor cantidad de datos de prueba para poder encontrar una mayor cantidad de errores. Acá me quedo muy detenido en los detalles y requieren mucho tiempo. Yo para pensar un numerito acá tengo que sentarme y ver, bueno, ¿qué pasa si voy izquierda a derecha? ¿Qué pasa si voy de derecha a izquierda? ¿Qué pasa si las condiciones son múltiples? ¿Qué pasa si tengo if anidados? Resolver esto con un if anidado es mortal. Bueno, gente, un gusto.